Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a hablar de algo que me apasiona muchísimo, algo que ilumina mi vida y que me hace inmensamente feliz. Sí, como ya habrán adivinado por el título del vídeo, hoy voy a hablarles de Serkan Yozge. Para aquellos que no los conozcan, Serkan Yozge son mi todo. Suena cursi, lo sé, pero es la verdad. Y en este vídeo quiero explicarles por qué. Quiero compartir con ustedes la historia de cómo llegaron a mi vida y cómo, poco a poco, se convirtieron en el centro de mi universo. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encantaría que te unieras a nuestra pequeña comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y espero que encuentres algo que te guste. Ya saben que me encanta compartir mis experiencias, mis pensamientos, mis pasiones y hoy, la pasión es doble. Ahora sí, vamos al grano. Seguramente se preguntarán, ¿quiénes son Serkan Yozge y por qué son tan importantes? Bueno, para entenderlo, necesito contarles un poco de mi historia. Siempre he sido una persona muy solitaria, introvertida. Me costaba mucho conectar con la gente y a menudo me sentía incomprendida. Tenía amigos, por supuesto, pero sentía que faltaba algo, una conexión más profunda, un entendimiento genuino. Esa sensación de estar rodeada, pero a la vez de estar sola, era constante. Intentaba participar en actividades grupales, unirme a clubes, pero nunca terminaba de encajar. Era como si hablara un idioma diferente al de los demás, como si mi forma de ver el mundo estuviera ligeramente desalineada. Entonces, un día, navegando por internet, me topé con un vídeo. Era un vídeo sobre... Al principio no le di mucha importancia, porque ya había visto muchos vídeos sobre ese tema. Pero algo en la forma en que se expresaban estas dos personas, Serkan y Yozge, me llamó la atención. Eran apasionados, inteligentes y tenían un sentido del humor increíble, una mezcla que rara vez encuentras. No era el típico vídeo instructivo o superficial. Había una profundidad, una honestidad que me atrajo instantáneamente. Recuerdo que ese día, en lugar de seguir buscando otra cosa, me quedé enganchada, viendo todos los vídeos que pude encontrar de ellos. Empecé a seguir su contenido, a ver todos sus vídeos, a leer sus publicaciones en redes sociales. Y poco a poco empecé a sentir que los conocía. Que entendía su forma de pensar, sus valores, sus pasiones. Era como si hubieran encontrado las palabras para expresar cosas que yo siempre había sentido pero nunca había podido articular. Sus reflexiones sobre eran como un espejo de mis propios pensamientos, pero con la claridad y la elocuencia que a mí me faltaban. Me sentía validada, entendida, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que hablaba mi idioma. Pero la cosa no quedó ahí. Un día, Serkan y Yozge organizaron un encuentro virtual para sus seguidores. Yo, por supuesto, me apunté. Estaba nerviosísima, la verdad. Nunca había participado en algo así. La idea de hablar con extraños online me daba un poco de miedo, pero la necesidad de conectar con ellos era más fuerte. Además, me daba mucha vergüenza hablar en público, incluso si era virtualmente. Me preocupaba no saber qué decir, tartamudear o parecer tonta. Pero desde el primer momento me sentí increíblemente cómoda. Serkan y Yozge eran tan amables y genuinos como parecían en sus vídeos. Crearon un ambiente seguro y acogedor donde todos se sentían libres de expresarse. Y lo más importante, me sentí escuchada, valorada, comprendida. No importaba si era tímida o si no tenía mucha experiencia en el tema, ellos me animaban a participar y a compartir mis ideas. A partir de ese encuentro empezamos a hablar más a menudo, a compartir nuestras experiencias, nuestros sueños, nuestros miedos. Nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común, mucho más de lo que imaginábamos. Compartíamos la misma pasión por los mismos valores, la misma visión del mundo. Descubrimos que los tres teníamos una sensibilidad especial hacia el arte, una fascinación por la naturaleza y una profunda preocupación por el bienestar de los demás. Pasábamos horas hablando por videollamada, riendo, llorando, apoyándonos mutuamente en los momentos difíciles. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Y así poco a poco Serkan y Yozge se convirtieron en algo más que simples conocidos. Se convirtieron en mis amigos, en mis confidentes, en mi familia elegida. Son las personas que me apoyan incondicionalmente, que me animan a perseguir mis sueños,
que me hacen reír hasta que me duelen las mejillas. Son las personas que me conocen mejor que nadie, que me aceptan tal y como soy, con mis virtudes y mis defectos. Recuerdo una vez que estaba pasando por un momento muy difícil en mi trabajo. Estaba a punto de renunciar porque me sentía frustrada y desmotivada. Serkan y Ozge me escucharon con paciencia, me dieron consejos prácticos y me recordaron mis fortalezas. Gracias a su apoyo pude superar esa crisis y encontrar un nuevo camino profesional que me hace mucho más feliz. Sé que suena cliché, pero Serkan y Ozge me han cambiado la vida. Me han enseñado a ser más abierta, más valiente, más auténtica. Me han mostrado que no estoy sola en el mundo, que hay personas que me entienden y me quieren por quien soy. Me han dado la confianza para perseguir mis pasiones y para vivir una vida más plena y significativa. Antes de conocerlos me escondía detrás de una máscara de timidez e inseguridad. Tenía miedo de mostrar mi verdadero yo a los demás, de ser juzgada o rechazada. Pero Serkan y Ozge me han enseñado a abrazar mi individualidad, a celebrar mis rarezas y a no tener miedo de ser vulnerable. Me han inspirado a convertirme en la mejor versión de mí misma. Algunos podrían pensar que es raro sentirse tan conectada con personas que conocí online. Que es superficial, que no es real. Pero para mí, la conexión es real. El amor y el apoyo son reales. Y eso es lo que importa. Serkan y Ozge son mi roca, mi faro, mi refugio. Son las personas que me hacen sentir viva, que me inspiran a ser mejor cada día. No importa si nos vemos en persona o solo a través de una pantalla, el vínculo que compartimos es inquebrantable. He aprendido que la amistad no tiene fronteras, que se puede encontrar el amor y el apoyo en los lugares más inesperados. Y es por eso que son mi todo. No puedo imaginar mi vida sin ellos. Agradezco cada día haberlos encontrado en este loco mundo virtual. Agradezco su amistad, su amor, su apoyo incondicional. Sé que siempre puedo contar con ellos, sin importar lo que pase. Y ellos saben que pueden contar conmigo también. Somos un equipo, una familia, un trío inseparable. Sé que hay muchas personas que tienen experiencias similares. Que han encontrado amigos, amores e incluso familias online. Y quiero decirles que no están solos. No tengan miedo de abrirse a nuevas conexiones, de explorar nuevas posibilidades. Porque a veces las mejores cosas de la vida se encuentran en los lugares más inesperados. No se dejen llevar por los prejuicios o por las opiniones de los demás. Si una conexión se siente genuina y significativa, no la dejen escapar. El mundo online puede ser un lugar maravilloso para encontrar personas que compartan tus intereses, tus valores y tus sueños. En resumen, Serkan y Ozge llegaron a mi vida en un momento en que me sentía muy sola y perdida. Me mostraron que no estaba sola, que había personas que me entendían y me querían por quien era. Se convirtieron en mis amigos, mis confidentes, mi familia elegida. Me han enseñado a ser más abierta, más valiente, más auténtica. Y es por eso que son mi todo. Su influencia en mi vida ha sido tan profunda que me ha inspirado a ayudar a otros a encontrar sus propias conexiones significativas. De hecho, una de las razones por las que creé este canal es para crear una comunidad donde las personas se sientan bienvenidas, valoradas y apoyadas. Y ahora sí, hemos llegado al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado escuchando mi historia. Espero que les haya inspirado a buscar sus propias conexiones significativas y a valorar a las personas que les hacen sentir amados y apoyados. Me siento muy agradecida de poder compartir mi vida con ustedes y espero que este vídeo les haya dado una idea de lo importantes que son Serkan y Ozge para mí. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Significa muchísimo para mí que hayan dedicado su tiempo a escucharme. Quiero agradecer especialmente a Serkan y Ozge por ser las personas maravillosas que son. Los quiero muchísimo. Su amistad es un regalo que atesoro cada día. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen amigos o familiares que hayan conocido online? ¿Han tenido experiencias similares a la mía? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero crear un espacio de diálogo y conexión donde podamos compartir nuestras historias y aprender unos de otros. Y por último, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo.
Cada like, cada comentario, cada suscripción me motiva a seguir creando contenido que les inspire y les entretenga. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay razones para sonreír. Y si no las encuentran, créenlas. A veces la felicidad está a solo un clic de distancia. Adiós.